Desde la Iglesia Bautista de Lakeland, el mejor sitio donde puedes estar. Prepárese para escuchar la palabra de Dios proclamada con fidelidad. Con ustedes, el pastor Martín Portillo. Hoy el pasaje bíblico que vamos a utilizar está en la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, específicamente los versículos 27 al 30. A los niños, si no han salido, pueden ir a su lugar mientras que ubicamos nuestra lectura. Los niños pueden salir porque ellos van a ser atendidos en una clase especial. Y mientras que usted ubica la lectura de la palabra que está en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, también le voy a pedir que pueda verificar su celular y colocarlo en silencio para que no nos vaya a interrumpir durante la disertación de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Filipenses 1, versículos 27 al 30. Recuerden que está escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Filipo, y este es un pasaje maravilloso donde el apóstol Pablo lo cierra con estas palabras. Dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, tu palabra ha sido leída y al leerla nos exponemos a ella. Y queremos descubrir en estos versículos cuál puede ser su significado para nosotros en este tiempo. Y cómo podemos extraer de esta palabra tuya las aplicaciones y enseñanzas que necesitamos en nuestro diario vivir. Creemos que tu palabra nos va a hablar y te pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas a recibirle. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de nuestro sermón hoy es Firmes, aunque el pastor esté ausente. Yo no quisiera que usted considerase o pensase que mi intención al predicar sobre este tema es para poner los focos, para poner las luces sobre mí. Siempre he tenido claro que yo soy uno más de ustedes. Yo no tengo ningún privilegio ni ningún derecho por encima de ustedes. Por el contrario, tengo una inmensa responsabilidad al estar al frente de este rebaño, porque Dios, al permitir que usted se congregue o nos visite, de alguna manera me está diciendo, tú eres responsable por la vida y el cuidado pastoral de esa persona. Así que yo creo que más que un privilegio es una
inmensa responsabilidad ser el pastor de esta o de cualquier iglesia. También quiero que sepan que no me estoy despidiendo de la iglesia. Yo debo regresar si Dios no dispone otra cosa dentro de unos 15 días. Pero en mis planes de hacer estas vacaciones pensaba lo difícil que para mí resulta desconectarme de ustedes. Ustedes saben que a veces llego a rayar en el fastidio con mis mensajes, con mis anuncios, etcétera, etcétera. Pero prefiero pasar por fastidioso que por descuidado. Y pensaba y decía, yo voy a descansar, pero ellos también. Ellos también van a descansar. El teléfono no se les va a llenar en estos 15 días de tanto y tanto mensaje. Pero espero que el pastor Jerry, yo quiero que Jerry se ponga de pie. Ponte un momento de pie, pastor Jerry, para que lo conozcan. Los que no lo conocen, el pastor Jerry es el copastor de la iglesia. El pastor Jerry quedará encargado al frente de la iglesia y me voy tranquilo sabiendo que él hará un excelente trabajo junto con el resto de los líderes de la iglesia. Pero creí conveniente esta ausencia un poco prolongada para hablar de este tema, porque la iglesia debe recordar algunos principios que aún en la ausencia del pastor por 15 días, estos principios deben prevalecer en la vida de un cristiano y de una iglesia. El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Filipo, lo está haciendo desde la cárcel. Probablemente está preso en Roma, en un primer encarcelamiento que él tuvo allí. Estamos hablando del año 60 o 62 después de Cristo. A Pablo le quedan pocos años de vida. Él no lo sabe. Sabe que en algún momento ese fin va a llegar. Pero en el momento que escribe la carta a los filipenses, él está convencido de que los va a volver a ver. Si usted lee toda la carta, en especial todo el capítulo 1, verá que todavía la actitud de Pablo es una actitud optimista, de que él saldrá de la cárcel y podrá reunirse con ellos de nuevo. La iglesia de Filipo fue una iglesia que eventual y temporalmente pastoreó el apóstol Pablo, pero tuvo que salir de la ciudad. Sin embargo, ahí ocurrieron cosas importantes como la conversión de aquel carcelero que, producto de un terremoto, de una situación intempestiva, de una situación difícil en la cárcel, él conoció a Jesucristo y Pablo dijo aquellas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que la iglesia de Filipo era una iglesia muy querida, como todas las iglesias, por el apóstol Pablo. Y ahora él les escribe un maravilloso capítulo 1, donde encontramos frases o versículos maravillosos como este, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo en ese versículo les habla de un conflicto personal. El conflicto de Pablo que comparte con los filipenses es: yo quiero irme con el Señor. Yo creo que es mejor estar con el Señor. De hecho, él dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero el conflicto venía porque al mismo tiempo Pablo sabía
que él era necesario como instrumento de Dios para seguir predicando el evangelio, predicando la doctrina y ayudando a las iglesias. Así que imagínese este conflicto. Me quiero ir, descansar, estar con el Señor por la eternidad, lo cual es mucho mejor, pero por otro lado sé que yo soy instrumento en las manos de Dios y quiero ser usado para que el Señor pueda bendecir y edificar a otros. Me encantaría que todos los cristianos tengamos ese conflicto, que tengamos ese deseo de estar en la eternidad y que lo único que nos sostenga en esta tierra sea el deseo, no de las cosas materiales, sino de servir al Señor Jesucristo. Observe lo que dice el versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Esa expresión aislada solamente nos da la sensación de que está conectada con lo que Pablo viene diciendo, con lo que Pablo viene hablando. Pablo les está diciendo a ellos, yo tengo este conflicto, pero lo único que yo quiero de ustedes como iglesia, dice él, es que os comportéis como es digno del evangelio. Cuando un pastor, cuando un ministro del evangelio está al frente de un rebaño, su mayor preocupación como rebaño, no como persona individual, como rebaño, es que ellos estén bien. Pero también la mayor preocupación de un pastor es que esa iglesia pueda funcionar como iglesia y como individuos, esté o no esté la persona presente, esté o no esté el pastor. Por eso el primer punto es, compórtense de una manera digna del evangelio. Creo que todos los que somos padres hemos pasado por esto que voy a decir. Mi papá se separó de mi mamá cuando nosotros estábamos muy pequeños. Mi mamá era maestra de escuela básica. Luego regresábamos porque estudiábamos en la misma escuela donde ella trabajaba. Yo y mis dos hermanos regresábamos con ella a casa al mediodía. Ella nos preparaba rapidito un almuerzo y casi de inmediato salía a su segundo trabajo. Así que nosotros tres, muy pequeños, pasábamos mucho tiempo solos. ¿Y qué dicen los papás cuando nos dejan solos? Pórtense bien, no me den dolores de cabeza. Mi mamá, que a esta hora debe estar viendo este video por YouTube porque ella es muy fiel, no se imagina, nunca sabrá las cosas que pasaron en su ausencia. Me da vergüenza decir algunas de ellas. Imagínense que una vez yo tomé un tobo, ¿cómo se dice? Un tobo, un cubo de agua, le eché detergente, yo tenía 10, 11 años, hice bastante espuma, tomé una franela, un pullover viejo y empecé a lavar el televisor encendido. Aquellos televisores viejos que funcionaban con tubos y que tenían unas patas que se enroscaban. Y mientras que yo veía un programa que pasaban en Venezuela que se llamaba El Zorro, yo veía El Zorro, yo decía, yo voy a lavar esta pantalla. Y un día mi mamá llegó y me consiguió lavando el televisor y el agua cayendo debajo.
Imagínense el terror que mi mamá sentía cada vez que nos dejaba solos. Cuando me decía el hermano Sergio Melo en estos días, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. El apóstol Pablo estaba conectado con la iglesia de Filipo. Realmente él estaba conectado con todas esas iglesias. El corazón de Pablo no hacía otra cosa que pensar y preocuparse. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo se estarán comportando? ¿Cómo estarán avanzando en su vida cristiana? Y por eso él les dice, yo lo único que les pido, solamente les pido que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Debemos vivir como ciudadanos del reino. Creo que fue Napoleón quien le dijo a su mujer, no basta ser la mujer del emperador, sino actuar como la mujer del emperador. No basta ser cristianos el domingo. Tenemos que ser creyentes todos los días de la semana. No basta ser adoradores en la iglesia. Debemos ser adoradores donde quiera que vayamos. No debemos cuidar nuestra boca de malas palabras porque estoy en la iglesia, o porque el pastor está presente, o porque fulano está cerca. Mi boca debe emitir palabras de alabanza, palabras honestas, esté o no esté el pastor, esté o no esté en la iglesia. Solamente que se comporten como es digno del evangelio, dice el apóstol Pablo. Los cristianos no tenemos vacaciones. Podemos tomarnos vacaciones en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, pero no nos podemos dar vacaciones, no nos podemos dar de baja en nuestro andar como hijos de Dios. Nuestro testimonio es nuestro mejor tratado evangelístico. En la casa, con la esposa que me conoce en la intimidad, con mis hijos que me conocen en el diario vivir, con mis compañeros de trabajo que ven mi reaccionar en cada jornada laboral, con mis vecinos que a veces me provocan circunstancias incómodas, y en la iglesia con mis hermanos en Cristo. En cualquiera de estos escenarios yo soy y seguiré siendo cristiano, pase lo que pase. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, por favor, lo único que quiero es que se comporten a la altura del evangelio del Señor Jesús. En segundo lugar, él dice allí mismo en ese pasaje 27, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, como de hecho estaba, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Dicen que las noticias malas son las que corren más rápido. Y en aquel tiempo no habían redes sociales para chequear cómo se están comportando los hermanos. Yo sí tengo redes sociales y sí veo cómo se comportan algunos hermanos. Yo quisiera publicar cosas que antes publicaba, pero que ahora no publico porque soy el pastor de una iglesia. Y me debo al Señor, me debo a la iglesia y me debo al mundo. Pero usted también es un cristiano que se debe al Señor, que se debe a sus hermanos y se debe al mundo. Miremos bien qué estamos publicando en nuestras redes sociales. El apóstol Pablo no tenía Instagram, no tenía TikTok, no tenía Facebook para
toparse o averiguar qué publica fulano, cómo vive fulano. Pero aún así, las noticias corrían, las buenas y las malas. Por eso Pablo escribió muchas cartas alabando a las iglesias. Por ejemplo, a la gente de Tesalónica los alababa por su generosidad, porque dieron más allá de sus fuerzas. Pero a los corintios les cayó a palos en las dos cartas, porque las malas noticias de lo que pasaba en la iglesia también llegaron a los oídos de Pablo. Qué triste es escuchar que un cristiano está dando mal testimonio. Qué doloroso para un pastor es saber que un creyente está siendo piedra de tropiezo para otros. Ese pastor pasa por la tristeza de ver a ese hermano o a esa hermana en esa actitud, y también tiene el conflicto de cómo le llamo la atención, porque muchos no lo toman de la mejor manera. Así que Pablo lo que está pidiendo es: hermanos, autocontrólense. Ustedes mismos permanezcan firmes en un mismo espíritu. Los creyentes muestran madurez espiritual cuando logran permanecer firmes en su fe. Y no estamos hablando solamente firmes en mi conocimiento doctrinal, sino en mi accionar diario. Yo no voy a hacer lo que mi carne quiere, porque la Biblia dice otra cosa, y yo me mantengo firme en obedecer a Cristo y no a mi carne. Y eso debe pasar o no esté el pastor. Con o sin pastor en tu vida, tú debes permanecer firmes en un solo propósito. Y también el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo y le está diciendo a la iglesia bautista de Lakeland: sean de un mismo sentir. Le he dicho a algunos hermanos en las clases para hacerse miembros de esta iglesia, en las clases de discipulado, que no es lo mismo sean todos de un mismo sentir que sean todos de un mismo pensar. Yo no puedo pretender, ni siquiera el Señor pretende, que Jerry y yo pensemos igual. Pero sí, en relación con el evangelio y con la iglesia, sí podemos, debemos y tenemos que sentir igual. Debemos remar en la misma dirección. Y parte de la madurez espiritual es cuando yo entiendo que más allá de mi opinión personal, más allá de mis gustos, lo que estamos persiguiendo es aquello que tiene que ver con el reino de Dios. Y en ese sentido, tenemos que ser firmes y vivir en un mismo espíritu. En estos días en los cuales el pastor estará ausente, o en futuros tiempos cuando el pastor pudiese faltar por muerte, enfermedad, una nueva oportunidad en otro lugar, si llegase a darse ese caso, cualesquiera sea, la iglesia bautista de Lakeland tiene que vivir unida, firme, en un mismo espíritu, siguiendo a los líderes, mostrando madurez y responsabilidad, porque la unidad se protege con humildad, con una comunicación sana. ¿Qué es una comunicación sana?
lo que decía el pastor Justamante el domingo pasado aquí, que por cierto yo no se lo pedí. Si usted tiene que decirle algo al pastor, no se lo diga más nadie. Dígaselo al pastor. Y después que se lo diga al pastor, no se lo diga a nadie más. Si usted tiene que decirle algo a un hermano que usted siente que no está bien, que le molestó o que debe ser corregido, hable sanamente y traten el caso con madurez, porque todos estamos luchando en un mismo espíritu. Número 3. Veamos lo que dice el final del versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No ahora, pero lo puede hacer después. Vaya al libro de los Hechos. Observe lo primero que nos dice el libro de los Hechos de los hermanos que, después de haber visto a Jesús ascender a los cielos, se fueron al aposento alto. ¿Y cómo nos los describe Lucas en Hechos? Estaban todos juntos, unánimes. ¿Han oído la expresión juntos pero no revueltos? Ahí estaban juntos y revueltos, en el sentido de que estaban juntos físicamente, pero los unía un solo propósito. ¿Saben cuál era ese propósito? La venida del Espíritu Santo. Todos estaban expectantes, deseosos. ¿Cuándo será? El Señor dijo que pronto, dentro de no muchos días. Estaban juntos, unánimes, buscando del Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí a los filipenses es que no basta combatir, hay que combatir juntos, unánimes. ¿Por quién o por qué? Por causa de la fe, por causa del Evangelio. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos terribles. Ya no está tan lejos la persecución como hace algunos años. Yo no he ido, pero he visto lo que está pasando en Nueva York. Y no es inteligencia artificial. Son miles de personas orando y rezando el Corán en Nueva York. Es un alcalde que se confiesa musulmán. Y en el Senado o en el Congreso de Nueva York se está orando, rezando a Alá. No estamos lejos. La persecución, el odio, el peligro de decir yo soy un seguidor de Cristo está más latente que nunca. Y nadie nos está invitando, y yo mucho menos lo estoy invitando a unirse a una fuerza política. El Señor me guarde de tal cosa. Pero sí los estoy llamando a que defendamos lo que dice la Biblia, lo que Pablo le dice a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La iglesia tiene que estar unida en torno a la fe cristiana evangélica.
al mensaje de Jesucristo, a los valores bíblicos, haya o no haya un pastor que dirija el rebaño. Es una responsabilidad individual que coincide con los miembros de una misma iglesia. En otras palabras, con o sin pastor, cada miembro de iglesia debe ser un defensor del evangelio donde quiera que esté. Y eso nos debe unir. Ahora vamos al último punto. Punto número 4. Por eso me gusta usar el laptop, porque no tengo problemas con las hojitas. Punto número 4. No permitamos que las dificultades nos intimiden. Miremos lo que dice el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Los que se oponen a qué? Al evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, entre corchetes, entre paréntesis, al evangelio. Que para ellos ese evangelio ciertamente es indicio de perdición. ¿Por qué para algunas personas lo que se predique en esta iglesia o lo que usted predique individualmente a sus amigos y compañeros, por qué el evangelio les puede parecer ofensivo? Porque el evangelio es como una luz que indica dónde está el pecado del hombre. El evangelio muestra que somos pecadores. El evangelio nos desnuda delante de Dios, como Adán y Eva que no hallaban dónde esconderse. Y el evangelio termina resultando para algunos ofensivo. No quiero que te metas en mi vida. No quiero que opines sobre mi vida. Tú estás lleno de odio porque me estás predicando el evangelio. Tenemos que ser valientes. Debemos ser educados, debemos ser prudentes, debemos ser diplomáticos, pero debemos ser firmes. La verdad del evangelio no se negocia, no se disimula, no se pone dulce para que la gente la tome. La verdad del evangelio se predica de manera bíblica. Y dice allí el versículo 28, que para ellos es símbolo de perdición, pero para nosotros es de salvación. Y esto es de Dios. Hermanos, no solamente las dificultades van a venir de afuera, las dificultades también van a venir de adentro. Y tomando en cuenta que el sermón tiene que ver con la ausencia temporal del pastor, de quien dirige el rebaño, quiero desconectarme un momento de esas amenazas externas y hablar de las amenazas internas. Repito, espero que en 15 días no sucedan mayores cosas, pero en el futuro esta iglesia y cualquier otra puede quedarse un tiempo sin pastor. De hecho, esta iglesia tuvo varios periodos sin pastor. Y doy gloria a Dios, y siempre lo he dicho, que a pesar de eso, esta iglesia se ha mantenido unida y creciendo. Pero somos humanos, con diversas personalidades, con diversas maneras de reaccionar y de actuar. No permitamos que nuestra personalidad
esté por encima de nuestro carácter cristiano. No permitamos que ninguna adversidad interna atente contra la unidad de la iglesia, esté o no esté el pastor, porque cada uno de nosotros es responsable delante del Señor. Quiero terminar leyendo los últimos 2 versos de este pasaje, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Escuche bien lo que voy a decir. Si a usted se le olvida todo el sermón, llévese esta frase. No hay forma fácil de ser cristiano. ¿Escuchó eso? Ser cristiano no es cosa fácil. No hay forma fácil de ser cristiano. Vaya al pasado. Mire cómo cada creyente del primer siglo, en su gran mayoría, pagaron con su propia vida el confesar a Cristo. Y los que no murieron, padecieron, sufrieron, lloraron. Dice Pablo: hermanos, a ustedes no les es dado solamente ser salvos. Eso es muy cómodo. Pero ¿saben qué? La mayoría de los cristianos en las iglesias solamente le gusta lo blandito de la carne. Solamente le gusta lo sabrosito, lo delicioso, lo dulcito, pero lo amargo no. A muchos de nosotros nos gusta lo bueno de ser cristiano, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristiano. Y Pablo está diciendo: mira, el cristianismo es un paquete completo. Ser un cristiano es tener el gozo maravilloso de saber que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Es maravilloso saber que si yo muero hoy, mañana o dentro de 30 años, es glorioso saber que algún día el nombre de Martín Portillo será mencionado en el cielo y yo voy a decir presente. Yo me contento con eso. No sé si tú tienes esa seguridad. Pero también sé que ese gozo me ayuda con la parte difícil de ser cristiano, con lo duro de ser cristiano, la batalla con mi propia carne y el pecado, la batalla con mis prioridades. ¿Qué prefiero? ¿Las cosas temporales de este mundo o las cosas eternas? También sé que ser cristiano es tener que luchar con esas crisis de fe, porque veo que Dios permite cosas terribles y no actúa como yo creo que debería de actuar. Siempre le he dicho a los que cuestionan a Dios porque pasan cosas en el mundo malas y Dios las permite, siempre les digo: sí, Dios permite que pasen cosas malas. Dios permite que los niños inocentes sufran. Dios permite que gente que no es culpable padezca. Y sé que en mi mente eso no es comprensible de un Dios. Pero tampoco es comprensible que el inocente, que el que no cometió pecado, llamado Jesús de Nazaret, murió en una cruz por mí.
¿Usted le parece lógico que un hombre que vivió una vida perfecta, 33 años sobre la tierra, que no cometió pecado, haya pagado su deuda, haya pagado la mía? ¿Le parece justo eso? No. Pero Dios en su soberanía y en su amor cargó mi pecado, cargó su pecado y lo puso en Cristo. Y si Él no hubiera hecho esa injusticia, usted no sería salvo. Así que antes de cuestionar a Dios por esas cosas que tú no puedes comprender, dale gloria, porque tampoco puedo comprender cómo, siendo yo un pecador, Él me amó primero. Ser cristiano es saberse salvo, pero también es saber que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, el Señor ha vencido al mundo y Él estará con nosotros.